Bueno, hoy vamos a ver presión hidrostática entonces. Hoy vemos presión hidrostática. La presión hidrostática es una magnitud escalar, o sea que no apunta para ningún lado, que la vamos a simbolizar con la P minúscula y un subíndice H, H de hidrostática, P minúscula como cualquier presión, y que se define como la presión producida, la presión debida a un líquido. Yo tengo un líquido y quiero saber, un líquido que obviamente tiene que estar contenido en algo, en algún recipiente, digamos. Entonces, yo quiero saber cuál es la presión que ese líquido ejerce, ¿no? Entonces, muy parecido a los ejercicios que hemos visto en los problemas fáciles ese. Bueno, entonces supongamos que yo tengo un vaso. Bueno, un vaso es una manera de decir, un recipiente. Cilíndrico, porque entonces sí sería como un vaso, que está completamente lleno de agua. Bueno, no es necesario que sea agua, pero sí es necesario que sea de algún líquido que sea conocido. Y queremos saber cuál es la presión que ese líquido produce sobre la base, sobre el fondo del recipiente. Sobre el fondo estamos queriendo decir que acá, sobre esta área, bueno, si recordamos la definición de presión, habíamos visto que era la fuerza sobre el área. Acá alguien que quiere entrar. Bueno, la presión es la fuerza sobre el área. Pero en este tema, vuelta muy parecido a lo que hemos visto en los problemas fáciles, ahí nos tenemos que dar cuenta, hay que darse cuenta que la fuerza que se ejerce sobre el fondo es ¿qué cosa? El peso del líquido. Es el peso del líquido. Muy bien. La fuerza es el peso del líquido. Muy bien. En realidad porque estamos queriendo ver la presión que produce el líquido. ¿Mm? Por eso la fuerza que se hace sobre el fondo es la presión del líquido. Perfecto. Entonces, como queremos saber la presión hidrostática, esa fuerza es el peso del líquido. Bueno, dividido en el área. Y el peso, bueno, obviamente lo podemos poner como la masa del líquido por G. Y acá, recordando justamente las cosas que hemos aprendido en los problemas, que hemos hecho muchas veces en los problemas, ¿cómo podríamos calcular la masa del líquido? Supongamos que no me dan la masa del líquido. Pero me dicen que es agua, por ejemplo. Con la densidad. Con la Bien, densidad del agua. con la densidad del agua. Sabemos que la densidad del líquido es la masa del líquido sobre el volumen del líquido. Fíjense en los subíndices que les pongo, ¿eh? Eso para que no nos pierdamos, para que nunca se olviden ustedes de quién estamos hablando. Acá es obvio porque por el momento vamos hablando de una sola cosa. Pero después, cuando en los problemas tengamos no solamente un líquido, sino que tengamos aparte del líquido, sobre el líquido tengamos un cuerpo, ya nos empezamos a perder sobre quién estamos hablando. Bueno, en vez de entonces, perfecto, en vez de poner masa del líquido, vamos a reemplazar y vamos a poner la densidad del líquido por el volumen del líquido. G y el área. Y bueno, y acá está todo bien, salvo que yo les diga, bueno, pero ¿y qué pasa con este volumen?
¿A qué podríamos hacer igual ese volumen? Considerando que es el volumen del líquido. ¿Y al volumen del recipiente que lo contiene? No. En realidad es el volumen del líquido, ¿verdad? Bueno, aquí dice volumen del líquido. Que vos tenés toda la razón. En este caso, el volumen del líquido es el volumen del recipiente. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sacaríamos el volumen del líquido? Ay, perrita. Y sería el área multiplicado por su altura, en la cual el área es 2 pi por radio al cuadrado. No, Bueno, pi bueno, por está bien, radio al cuadrado. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. muy bien. El área multiplicada por la altura. El área multiplicada por la altura. Y... Esperen que alguien quiere entrar, a ver. No, no, parece que no quiere entrar ahí. Sí. Ah, sí, sí, quería entrar. Entonces, en vez de poner volumen de líquido, vamos a poner, perdón, antes del área estaba, del volumen estaba la densidad de líquido. Densidad de líquido, y en vez de poner volumen de líquido, ponemos área de la base por la altura, y todo esto por G. Y ahora que está así escrito de esa manera, ¿qué puedo hacer matemáticamente? Simplificar área con área. Simplificar área por área. Y esa también es la razón por la cual no me convenía poner al área como pi por radio cuadrado, porque en realidad si lo hubiera puesto como pi por radio cuadrado, bueno, no lo hubiera podido simplificar. O a la otra área también lo hubiera tenido que poner como pi por radio cuadrado. Pero así, listo. Ahí ya la puedo simplificar. Y ahí llegamos a la formulita final principal de este tema. La formulita que vamos a utilizar nosotros de acá en más para calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática para nosotros directamente, en vez de hacer todo esto, directamente la calculamos de esta manera. La calculamos como la de... Densidad por la altura por la aceleración de la gravedad. Exactamente. Déjame que yo lo ponga así de esta manera, que es como generalmente aparece en los libros. O sea, densidad por G. Obviamente no hay ningún problema con el orden porque el producto es conmutativo. De vuelta, parece que alguien quiere entrar. Yo supongo que habrá alguna manera que no tengan que estar yo admitiéndolos a ustedes, pero ya voy a ver si me fijo bien cómo es eso. Bueno, esta es la formulita que vamos a utilizar. Densidad por G y por H. Vamos a aclarar algunos términos. Muy poco que aclarar acá. pH ya hemos dicho arriba que era la presión hidrostática. dL es la densidad del líquido. Bueno, G es la archiconocida aceleración de la gravedad. Y H, en todos los libros, figura como altura, pero en realidad hay que entenderla como profundidad. Lo que en la vida diaria nosotros hablaríamos de la profundidad. Yo lo que quiero decir, bueno, todo el mundo muchas veces dice que, bueno, para física lo único que hay que saber son las formulitas, bueno, en parte tienen razón.
O sea, en el sentido que tenés que saber la formulita para resolver un problema de física. Pero en realidad tenés que saber qué significa esa formulita y cuándo la vas a utilizar. Acá, si yo pongo D por G por H y para mí D es el diámetro, G es la cantidad de gramos y H es la altura, bueno, seguramente calcularé cualquier cosa y menos la presión hidrostática. O sea, tengo que saber bien qué significa cada término. Y el término, yo espero que no se confundan a D con el diámetro de nada, por ejemplo, con el diámetro de este recipiente, pero la H es la que suele ser lo confuso. Entonces, como la H suele ser lo confuso, veamos un caso y... Profe, Sí, es lo confuso porque se escribe igual para, o sea, se escribe en un símbolo para las horas. no. Es confuso porque lo tomamos como altura. Y vos me dirás, bueno, pero es que no es la altura. Y yo te he dicho, lo podés decir como quieras, pero en realidad deberías entender como la profundidad. Y ahora vamos a aclarar un poco eso. Espero que se aclare con esto que yo voy a hacer. ¿Mm? Si no, me dicen ustedes si se entiende o si no se entiende lo que yo quiero hacer. Está largo esto. Me cuesta escribir en esta pizarrita. Bueno, ese puntito que está en rojo es un puntito que yo llamo el punto A. Y digamos que quiero calcular cuánto vale la presión hidrostática en ese punto, en el punto A. Y voy a utilizar la formulita que acabamos de ver. Presión hidrostática igual a densidad por G por H. Bueno, la densidad me dicen, como es agua, lo busco en la tabla. O ya les he dicho que la densidad del agua es la única que tienen que acordarse, que vale 1 gramo por centímetro cúbico. G ya sabemos ya cuánto vale. Y el problema es H. El problema, aparte de pedirme que calcule la presión hidrostática en el punto A, me da un dibujo como este, con todas esas cotas. Y bueno, la pregunta es, ¿qué valor de H usarían ustedes? La profundidad del líquido, que sería 1,5. Bueno, alguien, decía un compañero dijo 1,5, que todos opinan lo mismo, Yo usaría el 1,5 y el 20 centímetros. pero ¿qué? ¿Calcularías dos presiones? No, profe, el 1,5 es. Bueno, entonces ya hay dos que dicen 1,5. Profe, pero pide calcular desde el punto A No, no, la no. presión. No, no es de este. Yo quiero saber cuánto es la presión hidrostática en el punto A. En ese Profe, punto, en el punto A que está marcado ahí, yo quiero saber cuánto vale mi presión hidrostática. profe, yo diría del de 2 metros. Bueno, ¿ve? Alguien utilizaría los 2 metros. 20 centímetros, yo creo. Ahora ya hemos cambiado, en vez de 1,5 ya pondría 20 centímetros. Profe, Sí,
Yo digo que también al 20 centímetros lo podríamos pasar a metro para usar la de 1,5 y después la presión sería desde la base hasta la altura de 20 centímetros, pero en metro. O sea, 0,2 metros. Sí, 0,2 metros. Bueno, está bien. Ah, está bien en el sentido con que te entiendo. Hasta el momento, nadie me ha dicho cuál era el valor correcto. Y esto es lo que yo quiero que presten mucha atención, que se acuerden de este ejemplo. Les acabo de dar la formulita, la tienen la formulita. Lo único que tienen que saber que es H, le dan un dibujo y no están pudiendo identificar cuál es la H. Bueno, primero que nada es simple. Mi señora siempre dice, todas las cosas son un proceso, nadie nace sabiendo. Y el proceso muchas veces empieza con, bueno, al comienzo yo me equivocaba un montón. Bueno, yo últimamente tengo eso en cuenta. En el sentido de decirle a ustedes, bueno, no se preocupen. Estamos en ese proceso, estamos en el proceso de aprender. Ustedes están en ese proceso de aprender. Yo estoy en el proceso de aprender cómo se utiliza el MIDI y otras cosas más. Bueno, ¿qué me dice el término profundidad? Si yo estaría en el punto A, supongo que yo soy un ser microscópico, que me puedo comunicar con otros seres a través de, no sé, un celular submarino, qué sé yo, no sé, imagínense lo que quieran. Pero si me preguntasen, ¿a qué profundidad estás? ¿Yo qué le tendría que decir si me preguntan a mí y yo estoy acá en el punto A? ¿A qué profundidad estoy? A 1,30 m. A 1,30 m, exactamente. Porque esa es la manera en que se mide la profundidad de algo. La profundidad se mide desde donde comienza el líquido hasta donde estamos nosotros. Así se mide la profundidad. No se mide desde abajo hacia el punto donde yo estoy, que es como nosotros medimos las alturas. Por eso, como la H es la altura, algunos han dicho 20. Algunos han tomado que era la altura del líquido, por eso han dicho unos 50. Otros han tomado que era la altura del recipiente, por eso han dicho 2 metros. Y sin embargo, yo se lo he dicho, y se lo he dicho muy clarito, a pesar que en todos los libros dice altura, más que altura, hay que entenderlo como profundidad. Y la profundidad a la cual se encuentra el punto A es de 1,3 metros, 1,30 m, 1,30 m. Esa es la profundidad a la cual se encuentra el punto A. Y esa es la presión que tiene que entrar dentro de esta ecuación para sacar cuál es la presión hidrostática en este punto A. ¿Mm? Si ustedes en la prueba me ponen cualquier otro número que no sea 1,30, es porque realmente ni siquiera han entendido bien qué quiere decir esta H. Es como que simplemente le han dicho la formulita densidad por G por H, y H, ¿qué es? H es la altura. Ah, bueno, listo, ya está. Bueno,
no es, pensemos justamente en esto, pensemos mucho en esto. Lo que pasa es que en nuestro problema ejemplo, todos esos valores coincidían. En este problema ejemplo, por eso yo decía este problema ejemplo medio traicionero, en el sentido con que acá la altura del recipiente es también la altura del líquido y es también la profundidad a la cual se encuentra el fondo. Todos esos son iguales, porque acá el recipiente está completamente lleno y estamos queriendo averiguar la presión en el fondo. No estamos averiguando la presión en cualquier lugar, estamos averiguando la presión en el fondo. Eso es lo que yo le había dicho al comienzo. Entonces, mucho cuidadito con esto que acabamos de hacer. Otra cosa, bueno, que tiene que ver con lo que acabo de decir, capaz que debería haberle dicho primero esto, pero no importa. Chicos, yo siempre los voy a animar para que ustedes pregunten, ¿ah? Ya no les he dicho hace rato, pero ¿ha quedado claro lo que he dicho? ¿Todo el mundo entiende que debe ser 1,30 m? Sí, profe. Sí, profe. Pero no veo el punto A en la cual usted se refiere. Ese que está en rojo. Podría ser un poco de zoom porque yo lo veo muy medio pixelado debido a mi conexión. Ah, bien, bien, ya lo veo. Muchas gracias, profe. Yo pensaba que vos eras el que había dicho 1,30 m. No, yo dije 1,5 m, que es la profundidad del líquido. Perfecto. El que dijo 1,30 m fue Abellotero. Ah, perdón. Es que yo, chicos, cuando estoy viendo la pizarra no veo bueno, no sé cómo se llama, pero donde están todos. Por eso tampoco veo cuando alguien quiere entrar ni nada por el estilo. Bueno, tenemos de vuelta un recipiente, que supongamos que es un recipiente plástico, en el cual le hacemos unos agujeritos. Estos agujeritos también le vamos a poner en el nombre. Un agujerito A y un agujerito B. Obviamente cuando le hacemos agujeritos, el líquido sale por acá. El líquido sale por acá. Basándose en la experiencia de ustedes, ¿qué creen? ¿En cuáles de estos agujeritos el líquido saldrá con mayor velocidad? En el B. ¿Le bajo? En el B, profe. Sí, tienen toda la razón, en el B. En el A, el líquido sale, pero sale con una velocidad pequeña y esto hace así y cae hasta ahí. En el B, el líquido sale con mucha mayor velocidad y digamos que puede llegar, obviamente, más lejos, ¿no? No me gustó cómo dibujó esto, lo dibuja bien. Bueno, supongamos eso, ¿ah? ¿Por qué el líquido salió con mayor velocidad en el punto B? Porque hay más presión aplicada. Porque hay más presión. Y se entiende, y de vuelta, esto para que no se confundan. El punto A, para algunos, está a mayor altura, porque lo piensan como altura. Porque para mí las alturas se miden así, o sea, no es solo para mí. O mejor dicho, en la vida diaria,
En la vida diaria la altura se mide de esa manera. Sin embargo, acá, en este tema, hay que pensarlo como profundidad. Y en realidad la profundidad del punto A es menor que la profundidad a la cual se encuentra el punto B. La cantidad de líquido que tenemos por encima, digamos, de B es mayor que la cantidad de líquido que tenemos por encima de A. Esto produce una mayor presión. ¿Mm? Y es por eso que el líquido sale con más velocidad en el agujerito B que en el agujerito A. De vuelta, para reforzar la idea que esto es que la presión depende de la profundidad y no tanto de la altura. ¿Mm? ¿Qué hora tienen, chicos? Yo estoy... 50. Las 8:58. La flauta. Bueno. ¿Saben qué? Disculpen, pero vamos a terminar acá la clase porque necesito... Bueno, primero que ya nos quedan 5 minutos. Tampoco es tanto.